Nuevamente bienvenidos a este tiempo donde tenemos un tiempo para compartir un poco de nuestro testimonio, de historias de nuestra vida, anécdotas acerca de nosotros, de nuestra familia y muchas cosas más. Te invitamos nuevamente a que nos acompañes aquí en la sala de nuestra casa, a que puedas conseguir algo de tomar y podamos tener un tiempo un poco más relajado, informal, donde simplemente podamos hablar un poco de nuestra experiencia y nuestro caminar de la mano de Dios. Bueno, hoy les vamos a contar lo que les habíamos dicho la vez pasada. En la parte en que quedamos fue cuando nos miramos y nos dimos cuenta que algo raro estaba pasando. Bueno, después de nuestra visita al Jaime Duque y aquella fatídica noche en que nos cruzamos miradas y que supimos que había algo más, no nos dijimos nada. Ambos continuamos como si nada, o sea, no nos dijimos me gustas, te gusto, está pasando algo, no. Fue como que cada quien allá en su cuento sabía y continuamos trabajando en jóvenes, continuamos haciendo actividades en el grupo de jóvenes. Hoy tenemos a contar una actividad en específico que hicimos. Pero en esos días y en esas semanas siguientes acontecieron varias cositas. Yo me acuerdo así como tengo la idea vaga de que no sé si estábamos entrando a un culto o saliendo de un culto y no sé por qué estaban hablando del tema de la oración. No sé si fue esa época en que hacían oración. ¿Te acuerdas? Como que se hacían cronogramas de oración o estábamos orando por algo en específico. Entonces se había hablado de orar en la madrugada, de madrugar para orar. Y yo me acuerdo que estábamos ahí con una persona X ahí, no recuerdo ni quién era, solo te recuerdo a ti. ¿Te acuerdas? Que me acuerdo que había un tercero ahí, pero no me acuerdo. El caso es que yo te dije en broma, o tú dijiste, ay no, para madrugar. No me acuerdo qué fue lo que tú dijiste, pero me acuerdo que ya te dije, te voy a llamar mañana a las 4 de la mañana para que te despiertes a orar. Y tú, sí, llámame mañana a las 4 de la mañana para despertarme. Y era un domingo, y el otro día era lunes. Ya te está llegando el recuerdo. Pero yo me acuerdo que yo te lo dije como, sí, llámame mañana a las 4. Era como más así como, claro. Entonces ahí yo me acuerdo que lo que más me sorprendió, yo de verdad no esperaba las llamadas, o sea, yo creí en que nos estábamos molestando. Así comienzan mamá y papá, y ahora somos 5. Entonces yo recuerdo que me acostaba a dormir normal, yo no madrugaba a las 5, aunque sí reconozco ¿A las 4? que a las 4, creo que a las Okay. 4, pero yo no madrugaba a esa hora, yo sí tenía mi tiempo devocional, pero no era tan temprano, aunque sí había tenido épocas antes en donde Dios me despertaba mucho más temprano, como a las 3 o cosas así, pero eso fue una época anterior, en este momento ya era... Lo que pasa es que con la universidad y todo eso ya como que el cansancio se junta demasiado como para pararse a las 5, que hay personas que lo logran, a las 4, perdón. Entonces recuerdo que era un lunes y de repente empezó a sonar mi teléfono. Entonces yo me acuerdo que fue todo como, ¿qué? ¿Una alarma? Y... La alarma tenía nombre. Y fue la alarma más divertida de toda mi vida. De verdad. Para mí también, cuento. Oh. Ahora cuéntate. Sí, para mí también. Para mí es que me emociona mucho porque me acuerdo que era la llamada más corta de todas. O sea, nosotros hablábamos mucho, pero ahí era para levantarnos a orar. Y me acuerdo que la llamada era simplemente, hola, ay, me llamaste. Y era como, Liz, te tienes que levantar a orar. ¿Cómo? Sí, ya es hora de levantarse a orar. Hablamos después de que hayas orado y colgábamos, pero era divertido, o sea, era súper divertido. Me acuerdo que yo quedaba súper despierto y súper motivado para orar. Sí, era muy bonito, sí, o sea, me acuerdo de eso, que era la sonrisa, como que eso que uno nota que el otro está sonriendo así no lo esté viendo, pero era como lo chévere, como hacer algo súper diferente y fuera de eso, ambos compartir nuestra fe, el poder saber que estábamos animándonos a despertarnos para orar, para leer la Biblia, para tener nuestro tiempo devocional. Entonces me acuerdo que la llamada era súper cortica, pero era eso, era la emoción de que había pasado la llamada. Y es, yo no sé, para mí creo que era un momento muy lindo, o sea, muy
muy puro, como de llamarnos para orar y como algo tan chiquito podía ser tan significativo, no sé, como que cambiaba todo el día, como que salía el sol. Además, obviamente, el tiempo devocional, sino que estábamos en esa etapa de que no lo sabíamos, pero... Lo que pasa es que después de la mirada de Jaime Duque, nosotros sí sentimos que algo había cambiado, pero no le dimos toda la importancia a ese sentimiento, porque así como les contamos, yo desde pequeñita me había propuesto que si yo me llegaba a noviar con mi primer novio, ese iba a ser mi esposo, porque yo no quería que me rompieran el corazón. O sea, ya algo que yo veía como un patrón en las jovencitas que tenían muchos novios era que les rompían mucho el corazón y que lloraban, que recogían sus pedacitos, volvían y lo armaban y entraron a una nueva relación. Entonces yo recuerdo que parte de los sueños que yo tenía desde pequeñita era que el hombre con que yo me noviara por primera vez en mi vida iba a ser mi esposo. Entonces por esa razón, como pues sí había un gusto en el aire ahí sin concretar, nos llevábamos muy bien, éramos muy buenos amigos, pero no estaba tampoco el ánimo de concretarlo precisamente porque éramos muy buenos amigos y no queríamos perder eso tampoco. Pues todo tiene su tiempo. Entonces eso fue muy lindo, poder tener ese tiempo donde tú me llamabas, donde me despertabas para orar, donde nuestro enfoque no éramos nosotros, aunque sí nos empujábamos, pero era para buscar a Dios. Entonces eso era lo más bonito de todo. O sea, la relación no nos estábamos mirando el uno al otro, sino que estábamos mirando hacia Dios. Y eso fue bonito. Yo creo que eso puso como una chispita ahí bonita como en la relación de amistad que llevábamos, porque ya no era solamente las reuniones de jóvenes, ya no era solamente hablarnos de cómo te fue hoy, no sé, sino que ya era como, bueno, listo, ahora. Entonces era como muy chévere, era bonito, era una amistad no como cualquiera, o sea, era una amistad que tenía algo diferente y era algo positivo. Eso fue muy chévere. Y en ese mismo mes en que estuvimos en el Jaime Duque, nosotros estuvimos como a inicio de mes, y como casi hacia final de ese mes tuvimos una visita a una fundación. ¿Era la fundación nuestra o era...? Sí, era la Congre. Okay. La Congre tenía en esa época una fundación. Desafortunadamente ya no la tiene, pero era una fundación para niños. Se proveía como un comedor y también se ayudaba con las tareas y cosas así. Pero el día que nosotros fuimos, bueno, tuvimos varias visitas a la fundación, tenía ayudar a veces allá y demás, pero esta visita en específico era con otro grupo, ¿cierto? Era como un grupo que venía fuera del país. Era como un grupo misionero. Es que en esa época también tuvimos varias visitas de grupos misioneros diferentes, pero no fueron los de Jucum. No, esto fue otro grupo. Era otro grupo misionero que venía a ayudar en la fundación. Pero entonces la actividad que planearon hacer, bueno, entre las actividades, pero la que nos involucró a nosotros en específico, fue la de pintar la fundación. Entonces iban a pintar las paredes, iban a pintar con dibujos, iban a pintar con muchas cosas. Y fuimos allá, el grupo de jóvenes, a ayudar, pero a ponernos a disposición de ellos, porque ellos eran los que estaban dirigiendo más que todo la actividad. Y como nosotros pues éramos tan buenos amigos, quedamos juntos en la actividad, quedamos en un equipo que nos inventamos nosotros. No, mentira, yo no sé. Pero no, pero sí separaron a las personas como sí, por grupos. Y nosotros quedamos pues juntos. Quedamos juntos. Sin buscarlo, fue obra de Dios. Esa vez que uno dice, ay, justo el Señor nos puso juntos. Entonces fue chéverísimo. Esa también fue súper divertida, ¿sabes? Nos tocaba usar como unas plantillas y colocar como unas florecitas a unos armarios para que no fueran así tan planos, sino como más animados para los niños, como más bonitos. Entonces estábamos muy entretenidos haciendo muy bien nuestro trabajo. Y hablando un montón. Hablando muchísimo. Y nosotros estábamos prácticamente que solos en esa área, o sea, había otras personas en el pasillo, así. Nosotros estábamos abajo, ¿cierto? Era el primer piso, parte de los comedores, pero donde estaban esos armarios. Pero me acuerdo que nosotros íbamos pintando y hablando y atacaba de la risa y con la pintura y estoy pintando y pintando y pintando. ¿Y quieres contar algo o cuento cuando llegan los...? Ah, bueno. Y me acuerdo un momento que nos dio
de esos momentos como que uno dice, ay, nada que ver, pero por dentro es como, oh, por Dios, que fue que los líderes de ese equipo misionero nos dijeron, ¿ustedes son esposos? ¿Sí? Porque nos veían como charlando y charlando y charlando. Yo creo que parecíamos unas loras mojadas. Yo creo que cualquiera que nos hubiera visto, porque nosotros no parábamos de hablar. Bueno, todavía no continuamos parando de hablar. Hacemos videos en YouTube juntos. No, pero hablábamos muchísimo, sí, todavía lo hacemos. Hablábamos muchísimo. Entonces ellos se acercaron y nos dijeron que si éramos esposos, porque claro, nosotros estábamos como éramos como los más grandecitos del grupo, bueno, los que estábamos como que les decíamos a los demás qué hacer y eso, porque veníamos siendo la mano derecha de los pastores de jóvenes de una manera natural. Y estábamos ahí, hable, y nos preguntó si nosotros estábamos casados, y nosotros, no, y eso que no, nada que ver, nos miramos y fue como, no, nada que ver, así todos sonrientes. Pero hay que recordar algo, no sé si te acuerdas. Nosotros no estábamos solos en el grupo, o sea, no éramos los dos únicos. Estábamos éramos como de A3, y se me hace que la tercera persona... Ah, sí había alguien ahí. La tercera persona no hablaba. Para mí se me nubló eso. Ah, sí, había otra persona que estaba ahí como en nosotros. Con los armarios. Tocando el violín. Claro, nosotros dos hable y el pobre ahí. Tercero, no importa. Qué terrible lo que acabo de decir. Ah, bueno. El caso es que nos dijeron que sí estábamos casados y nosotros como que no. Pero me acuerdo que fue esas cositas que uno como que se hace el que no pasaron, pero igual las menciona luego, ¿te acuerdas? Pero igual, eso fue... Es que era también un poquito raro, o sea, era medio chévere que la gente viera que éramos compatibles o que nos entendíamos muy bien. Era como un comentario así como el de mi tía, como, ay, Cata, pero ustedes se ríen mucho. Era como algo así, pero ya era como, oigan, ¿ustedes están casados? Y no era porque estuviéramos así que abrazados o cosas así, nada que ver, o sea, nosotros así como amigos, o sea, no éramos amigos como los amigos de hoy en día que son amigos pero parecen más novios que quién sabe qué. No éramos así. Éramos, o sea, muy centraditos, cada uno en su lugar, o sea, bien puestecitos, sino que la manera como hablábamos y lo que dice mi esposo, como también ayudábamos a dirigir el grupo, pues daba a entender a los que no nos conocían, porque los que nos conocían saben que no, pues como si fuéramos una pareja, como una pareja ministerial, sí, así. Me acuerdo que esas cosas que uno dice, que luego hablábamos, que luego decíamos como, ay no, ¿qué tal? Ellos nos dijeron que si éramos esposos. Nada que ver, ¿cierto? No, nada que ver. Es muy chistoso. O sea, a mí me da risas eso, nosotros como en esa negación de inocencia, como diciendo, es que me acuerdo, pero afuera, como cuando ya, yo no sé si estábamos empacando las cosas en un carro que había ahí, y me acuerdo que mencionamos eso. Ya no sé si yo te lo mencioné, eso que uno ve como que, oye, como tanteando a ver qué piensa el otro, y simplemente el otro como que, ay, sí, nada que ver, no, nada que ver. Pero igual lo mencionábamos, entonces es lo que me da risa, que uno dice que nada que ver, pero lo continúas como mencionando, como que sí fue algo que nos marcó, porque igual lo seguimos recordando hasta hoy en día. Pero ¿saben qué fue lo más bonito? Que para conocernos como amigos no necesitamos inventarnos citas, o no tuvimos que inventarnos, ay, oye, ven, te invito a comerte un helado, tú y yo solos para conocernos, no, sino que todo se fue dando de una manera natural, tan bonito que en realidad pues nosotros pudimos conocernos sirviendo al Señor, sirviendo a Dios. Entonces eso fue bien bonito. Yo creo que si tú eres un jovencito y tú eres una jovencita y estás aquí escuchando nuestra charla, es bonito que le pidas a Dios momentos así, que son momentos muy neutrales, donde tú puedes llegar a conocer a la otra persona de una manera bonita y no es una cita. Entonces es chévere porque no te estás comprometiendo, no estás abriendo tu corazón a decir, oye, ven, me gusta, salgamos a una cita, sino que es más como sirvamos, y para nosotros era un deleite, o sea, poder servir a Dios, poder estar ayudando a niños de la fundación, porque también planeábamos con los jóvenes actividades, les hacíamos a veces integraciones a los niños, planeábamos cosas para llevarles a los niños así también, entonces era chéverísimo. Entonces todo el tiempo, pues en la fundación teníamos un lugar donde servir activamente y era muy bonito porque podíamos ayudar a muchos niños.
y era bien chévere, bien bonito. Entonces momentos así son muy importantes. Yo creo que eso fue algo muy bonito que Dios nos permitió vivir. Sí, y ahí es cuando los jovencitos nos dicen como, pero es que si no salimos, ¿cómo hacemos para conocernos? O sea, y nosotros, o sea, yo no proceso, o sea, Sí. yo apenas como que, o sea, eso no me entra por ningún lado porque es como una tontada. O sea, yo no necesito irme a un callejón escondido de todo el mundo para conocer a otra persona. O sea, las relaciones se dan en medio del compartir en comunidad, en medio del hablar y eso, ¿sí? Ahora es obvio que si vamos a un lugar, digamos, durante una prédica uno no se va a conocer con el otro, porque sería muy irrespetuoso, los dos hablando y el pastor ahí al frente predicando, ¿sí? Pero en las salidas en grupo es obvio que hay espacios para conocerse, y eso es lo que las personas deben aprovechar y deben ver esas oportunidades. Entonces como que no caigas en eso que es tan absurdo. Es que a veces los jóvenes salen con una así como que, ay, ¿cómo hago para conocerlo si no salgo con él? O sea, es como que si no están a solas, o sea, no se pueden conocer. Esos son excusas chistosas, pero que no tienen ningún peso, ¿sí? Porque para conocerse es solamente estar en cualquier reunión y uno se pone a hablar, ¿sí? Y estamos en un ambiente social, entonces es bonito, y estamos sirviendo, entonces es aún más chévere porque estamos hablando mientras vamos sirviendo, mientras estamos con un propósito. Nosotros para el cumpleaños de la pastora de jóvenes hicimos toda una decoración y con todos los jóvenes nos pusimos de acuerdo para ir súper elegantes. Hicimos, ¿te acuerdas? Una fiesta de antifaces. Uh-huh. Sí, decoramos bonito, nosotros nos vestimos súper elegantes. Ella se vistió con un vestido rojo re bonito. Pero no era de gala, era como sport elegante. Sí, no era, parecía un vestido, pero no era un vestido, que era una gabardina que tú usabas roja. Sí, pero se veía muy elegante. Sí, el caso es que ella se veía muy bonita. Yo no me acuerdo si te dije que te veía linda o no, porque nosotros éramos muy solamente como hola, pero éramos los maestros de ceremonia. Entonces éramos los que estábamos ahí al frente haciendo de maestros de ceremonia, ¿te acuerdas? Sí. Y haciendo las tarjeticas para las entradas y todo. Y fue un momento muy especial. Para la pastora fue muy especial. Y luego, unas semanas después, un mes después, no recuerdo bien, cumplía años el pastor, que también era mi pastor amigo de jóvenes, y ellos pues eran muy especiales. Entonces, después de que habíamos hecho todo eso como tan especial para la pastora, pues ahora era como que, uy, ¿qué vamos a hacer para el pastor? Y entonces ahí fue donde nos inventamos lo del periódico, ¿te acuerdas? Es que hicimos dos cosas, porque una cosa fue lo que hicimos en jóvenes y otra cosa fue algo que hicimos en privado por honrarlos a ellos. Entonces, dale, cuenta tú con todos los jóvenes. Sí, yo me acuerdo que se nos vino a la mente como una idea, y era poder hacer como un periódico gigante. Sí. Entonces hicimos, hagan de cuenta, era súper grande, era como 2 pliegos unidos y 2 pliegos a este lado, entonces era súper grandísimo, y lo llenamos así, la tarjeta, esa era su tarjeta de cumpleaños, y la llenamos así grandísimo, le pusimos letreros, yo no me acuerdo qué fue todo lo que escribimos por dentro, pero recuerdo que era un periódico muy grande. Y lo bonito fue que cuando él vio, y todos nos pusimos gorritos de papel periódico, o sea, toda la decoración era periódico. Entonces, pues todo eso era chévere porque veníamos de algo como todo como elegante, pues no era elegante, era como ahí con antifaces, como la noche así como misteriosa, así. Y pasamos ahora al DIM de periódico, de todo así. Y yo me acuerdo que fue súper bonito porque cuando él llegó y él vio todo, él se puso a llorar. Y entonces recuerdo que él decía que en una época de su vida que no fue tan fácil, él tuvo que repartir periódicos o era algo así. Entonces por eso fue que Dios a él le estaba hablando, porque como que cumplía 30, cumplía 40, sí. Cumplía como 40. Sí, era un número así significativo. Sí. Creo que cumplía 40. Entonces para él era como un cumpleaños muy, muy trascendental en su vida, y que Dios nos utilizara a nosotros para recordarle un momento de su vida donde él tuvo mucha necesidad. Entonces fue bonito, no sé, Dios lo ministró. Entonces pues era bonito porque empezamos a ver que las ideas que Dios nos entregaba pues trascendían, no eran solo mira qué bonita decoración, sino que
sino que Dios empezaba a Guiadas darnos por como un Dios. sentir y nos mostraba qué hacer y luego que resultara todo. También recuerdo que cuando se lo hicimos a la pastora ella también lloraba. Es que yo no sé, o sea, teníamos mucho tiempo para hacer esas cosas. El aprendizaje de esta historia esta noche. De verdad, porque, o sea, toda la vida, pues uno en la vida tiene tiempo, cuando es más joven tienes más tiempo Sí. libre que cuando ya estás casado, tienes 5 hijos, las cosas van cambiando. Pero en ese momento de nuestra vida, sí, a pesar de que estaba en la universidad y eso, como que cuando uno empieza a descansar en Dios, o sea, eso es algo que yo aprendí, porque se acuerdan que yo no iba a nada, yo no quería nada porque yo tenía la universidad y que me absorbía y todo eso. Algo que aprendí es que cuando tú aprendes a llevar tus responsabilidades y también las responsabilidades de la mano de Dios, lo de la congre, ¿sí? No sé qué sucede, pero Dios permite que tú organices tu tiempo de cierta manera que te sobra tiempo. Y es algo que antes no hacías y ahora estás haciendo más cosas que las que antes hacías, ¿sí? Es como algo así, no sé cómo Dios lo hace, pero sí sucede. O sea, uno se dispone a servirle a Dios y Dios permite que te sobre el tiempo. Y eso es súper bonito porque como que administras mejor el tiempo. Entonces, eso es algo que aprendí. Entonces ahí empezamos a ver todo ese tipo de fruto en nuestro trabajo y fue bien lindo. Entonces luego fue cuando dijimos, bueno, pero eso estuvo, como era una fecha tan importante para él porque cumplía, es que creo que sí eran 40, como que cumplía esos 40 años, entonces dijimos, toca ¿Sí, o celebrarlo. 30? La Es que del no Señor. sé. Ah, ¿eran 33? Sí, ok. Yo no sé. No sabemos si le estamos poniendo muchos años. Bueno, el caso es que era una fecha importantísima. Como que si eran los 33, porque era así, Sí. como que era algo así. Ok. Nosotros teníamos como 22, entonces yo creo que sí. Entonces, recuerdo que... 21. Sí, 21. El caso es que tú tenías 22 y yo tenía 21. Porque tú eres mayor que yo. Sí, por 3 meses. Es que ya ha pasado mayo, entonces ya habías cumplido tu 22 y yo seguía teniendo 21. Sí, él disfruta los 3 meses como si fuera, yo no sé qué. Bueno, el caso es que eso no tiene nada que ver con esto. Tú fuiste la que mencionó la edad, no yo. Pero estamos hablando de la edad del pastor. Entonces, era tan importante para él esa fecha que dijimos, hagámosle algo bien bonito, algo que nunca se vaya a olvidar, que se lo hicimos. Entonces, ahí fue cuando a ti se te ocurrió la idea. ¿Fuiste tú o tú con la pastora? Yo no sé, yo no cuadré eso sí, yo no lo cuadré. Sí, yo le pregunté a ella que qué le gustaba a él, o sea, que queríamos hacer algo especial. Entonces ella mencionó fue la comida de mar. Entonces mencionó fue el tema de la comida de mar y eso, y no sé cómo llegué al tema de la fragata. No sé si fue hablando contigo o si fue aparte o solamente te conté. Pero hay un restaurante aquí en Bogotá que queda en un último piso y es circular y es todo en vidrio. Y en la noche lo ponen a girar, es giratorio, entonces tú puedes ver desde ahí toda la ciudad y es un restaurante súper elegante y es súper caro. Entonces me acuerdo que en esa vez se me fue toda la mesada en esa noche. Pero entonces ahí tocaba hacer la reserva y todo, entonces hicimos la reserva y todo para llevarlos a ellos en el del cumpleaños. Y a la hijita. Junto con la hijita, sí. Y entonces igual ahí preparamos también, ¿no? ¿Te acuerdas? Preparamos unas impresiones y así como ya le hemos hecho el periódico grande, ahí le preparamos fue como si fuera una revística. ¿Te acuerdas que decía el apóstol? Y que parecía un póster de una película y yo con mis... ahí yo molestándolo. Pero el caso es que fuimos a la fragata. ¿Y por qué les contamos esta parte? Porque en la fragata, unos años más tarde, es donde íbamos a comprometernos. Tan, tan, tan. Pero bueno, entonces ese día fue bien bonito. Yo recuerdo que mi tío, el pastor de la cumbre, él empezó a decir, ¿te vas a la fragata con Jorgito? Entonces yo lo veía así como súper normal. O sea, es que yo no sé, uno es muy inocente. De verdad, o sea,
yo no estaba cayendo en cuenta que estábamos yendo nosotros dos, con ellos dos y su hijita. O sea, a no un para... restaurante súper elegante, súper romántico, casi con vista a toda la ciudad. Sí, no. Entonces... Oye, sí. Entonces cuando él me dijo así como, ¿te vas con Jorgito? Y entonces yo quedé como, ay, sí. Pero igual mis papás ya me habían dado permiso y ya no demoraba esto en recogerme. Entonces ya estábamos listos, llegamos al restaurante. Yo no conocía ese restaurante, o sea, era la primera vez que yo iba a ese restaurante. Yo tampoco. Y recuerdo que uno se mete, o sea, uno va al restaurante y se sienta en las mesitas y realmente uno no percibe mucho que esté girando porque gira muy lento. Solamente me di cuenta que estaba girando cuando puse mi cartera en la vitrina. Es que tiene como un bordecito la ventana y yo puse ahí mi cartera. Y cuando de repente empezamos a charlar, yo no sé qué, y hablar, y cuando yo estoy viendo que mi cartera se va por allá. Entonces fue chistoso, pero pues claro, entonces ahí ya uno sí se da cuenta, ay, sí gira. Pues no es que yo dijera, voy a mirar que no gira o algo así, sino que es chistoso, o sea, son de las cositas que uno todo inocente llega y lo hace y luego te das cuenta. Pero entonces sí fue bien bonito, la pasamos bien rico, fue una noche especial. Y lo que dice mi esposo es verdad, o sea, nosotros cero nos imaginábamos que unos años después íbamos a estar en ese mismo restaurante y tú ibas a estar pidiéndome la mano. Es el motivo de otra historia. Sí, entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta que realmente compaginábamos muy bien. Pues no esa noche, ¿no? Ya con todo lo que les hemos contado, muchas otras cosas más que no pararíamos de contarles porque realmente hicimos muchas actividades, muchas cosas, pero entonces ahí empezamos a darnos cuenta que de verdad nos gustaba mucho pasar tiempo juntos. Yo recuerdo que tú tenías como, en esa época uno compraba minutos a celular y tú tenías un plan y eso era súper caro, o sea, era como las personas que tenían plan postpago eran millonarios. Y él tenía su plan postpago, yo sí en cambio compraba prepago. Mi mamá. Yo compraba mi prepaguito ahí, mis minutitos. Pero él tenía su plan y era como de 500 minutos, entonces era chéverísimo porque él me llamaba al celular un montón. Entonces era como que todo el tiempo él me llamaba, hablábamos, o sea, como que podíamos durar 1 hora, 2 horas, hable y hablábamos mucho por teléfono. Y de repente la Congre se le ocurrió hacer unos encuentros para hombres y un encuentro para mujeres. Entonces, pues mi esposito se inscribió al encuentro para hombres y... Fue súper traumático. Y era... Ese se los cuento luego. Era súper raro porque nos íbamos a dejar de hablar, pues obviamente él no iba a poder hablar allá por celular porque ya les iban a quitar los celulares y eso. Entonces nos íbamos a dejar de hablar por 3 días, entonces era como súper raro, porque veníamos de hablar muchísimo tiempo, o sea, de verdad que éramos exagerados. Me acuerdo que una vez estábamos hablando por teléfono y ya era muy tarde, y mi papá, o sea, eso no lo hagan, bueno. En la época en que los teléfonos eran el fijo, el teléfono fijo. Entonces cuando se acababan los minutos, listo, seguía el teléfono fijo porque nada nos paraba. Entonces recuerdo que ya era muy tarde y mi papá me dijo, Catalina, cuelga. Y entonces yo me acuerdo que yo era como, ay, sí, ya va. Y yo seguía ahí hablando. Yo no sabía. Entonces... Pero tú también estabas feliz hablando. Obvio. Pero yo te hubiera dicho. Cuando de repente, o sea, hagan de cuenta que yo estoy en un mueble de un computador y yo estoy hablando, mirando como hacia este lado, como ya, cuando siento una persona aquí en el piso, así como agachada, estirándose para alcanzar el cable. Era mi papá que se había acostado ahí en el piso a jalar el cable para que colgáramos. Entonces, sí, en realidad nosotros éramos pasados con las llamadas telefónicas. Y yo creo que obviamente uno como es más joven y más inmaduro, entonces no teníamos muy, o sea, no sé ni cómo decirlo.
esa parte como de que mi papá me dijera y que inmediatamente se cortara la llamada, pues no se veía como esa urgencia, porque no se sentía que fuera algo malo lo que estuviéramos haciendo. Pero en realidad, o sea, ahorita que lo recuerdo, uy, no, terrible. O sea, yo no me imagino en esas. Por favor, perdóname, Pipo. Eso estuvo súper mal. Pero así era, o sea, imagínense la cantidad de tiempo que hablábamos. Entonces iba a llegar el encuentro y nos íbamos a tener que dejar de hablar por 3 días. Entonces recuerdo que a ti se te ocurrió la grandiosa idea. ¿Yo? De que me ibas a invitar a comer un helado para despedirnos antes de que te fueras al encuentro. Entonces, porque ya vivías a una cuadra de la Combre. Ahí ya tus papás habían cambiado de la casa donde ocurrió todo lo de la carta. Ya estaban ahí viviendo en una cuadra de la Combre, sí. Entonces nos fuimos a Boulevard, nos comimos el helado, no hicimos nada raro, o sea, no, todo estuvo así súper lindo de amiguitos, o sea, normal. Nos comimos el helado y bueno, ya te va a tocar irte, bueno, listo, que te vaya bien. Y entonces... Confesiones pastorales. Entonces tocaba preparar cartas y yo recuerdo, yo te escribí cartas, ¿cierto? Porque... O sea, en la Combre cuando hay un encuentro, a los que se quedan del encuentro se les pide que hagan cartas para las personas que se van al encuentro. A los familiares, a amigos, incluso en la congregación se dice, ay, tales personas están en el encuentro y se da un listado para que los que están ahí escriban carticas para enviarles allá. Yo me acuerdo que conseguimos carticas, que tocaba contactar a tu mamá. Entonces la pastora contactó a tu mamá para que te escribieran una carta. Creo que tu abuelita y tu hermano también te mandaron carta. Entonces fue bien bonito, bien especial. En realidad los encuentros tienen algo muy bonito y es que como tú apartas ese tiempo para Dios, realmente lo que tú recibes es hermoso porque yo creo que Dios recompensa ese tiempo que tú apartaste de tu agenda para dedicárselo a Él. Entonces la manera como tú recibes y como Dios te habla y como eso es como que súper directa, o sea, es muy muy chévere. Entonces pues tú fuiste al encuentro y ¿cómo fue eso? Cuéntanos, ¿cómo fue desde tu punto de vista? No, ese lo cuento en otra no, pero estamos hablando de las cartas. Cuando hablemos de historias de terror. Ah, no la encuentro, ok. Pues no cuentes lo terrible. La gente va a quedar con la curiosidad de qué pasó en ese encuentro. La parte de las cartas fue muy chévere porque fue algo re inesperado. Era como que les llegaba un sobre. Se dijeron que tenían un sobre para cada personita, como cada persona con cartas de sus familiares y amigos. Y yo me acuerdo que parte de lo que yo pensé en ese momento fue pues que mi mamá no iba a la congregación, ni mi hermano, y como hablaron que eran de familiares, ¿sí? Pues yo pensaba, no, pues mi sobre va a estar vacío, porque fue lo que o sea, yo soy muy literal, ¿sí? En muchas cosas y eso me ha servido mucho, ¿sí? Con de la mano de Dios, pero a veces me mete muchos problemas o me ocasiona problemas a mí mismo, ¿sí? De expectativas, ¿sí? Porque soy súper literal, entonces si me dicen viene un sobre con cartas de familiares, pues yo digo, bueno, ¿sí? O sea, si ningún familiar mío está en la congre, pues no me va a llegar nada, que soy literal. Entonces que hubiera un sobre para mí, y fuera de eso no sé cómo lo repartieron, pero fui ya casi que el último. Entonces era como que todos recibían su sobre, como que ay qué bonito, y lo empezaban a abrir ahí en el salón y era como que ay enviaron cartas, ay enviaron un regalito que yo no sé qué, y yo ahí como la música de violines como cuando llegó mi sobre, sí, mi sobre entonces tenía cartas, tenía una carta de una jovencita, tenía la carta de mi mamá, sí, junto con mi hermano, no me acuerdo si lo de él era un dibujo o qué. Creo que era, sí, o sea, era algo así porque en esa época él estaba más pequeño, sí, así sí fue bien especial, porque era como que un dibujito, me estoy recordando, y una cartica, y también la de mi mamá, entonces fue muy lindo porque fue súper inesperado, o sea, no, fue algo que me marcó mucho, sí, de una manera positiva. Sí, el hecho de que mi mamá me hubiera escrito, sí, entonces y que la hubieran contactado para eso, ya después que uno se entera, ¿no? O sea, es como que, ¿qué? O sea, ¿cómo pudo haber llegado una carta de mi mamá y de mi hermano? ¿Sí? ¿Cómo pudo haber llegado una carta de Cata, que no es mi familiar?
Y me envió una carta al encuentro, sí, donde declaraba su amor por mí. No. Donde decía que esperaba que Dios me hubiera bendecido, que me estuviera hablando, que tuviera un encuentro con Él. O sea, era una carta muy, muy bonita, porque era muy centrada, ¿sí? Y muy hablando de la parte espiritual, ¿sí? Lo que ella anhelaba que yo recibiera de parte de Dios. Entonces me acuerdo que esa tarde fue bien especial. Usualmente se hace la tarde antes de venirnos de vuelta hacia Bogotá, porque el encuentro se hace fuera de Bogotá. Entonces fue bien bonito y fue aún más especial cuando regresamos a la congre y en la congre estaba el recibimiento. Entonces déjame contar. Ok. Entonces todos los que estábamos, las mujeres que estábamos en la congre, pues necesitábamos organizar, decorar y todo bonito para que cuando llegaran los hombres pues se sintieran bien recibidos. Entonces recuerdo que la pastora de jóvenes me dijo: Katica, la mamá de Jorgito va a venir y ella necesita encontrar un lugar donde parquear. Entonces, por favor, cuando ella venga, ¿será que tú la puedes llevar a tu conjunto para que parquee allá? Entonces yo me sentía súper rara. Tu futura suegra. Yo me sentía rarísima porque yo decía: no, qué pena, me va a tocar subirme con la mamá de él. Y yo no recuerdo, o sea, como que sí la habíamos conocido en un cumpleaños que te hicimos a ti, pero era como algo muy lejano, o sea, como... Sí, ustedes fueron a la casa a mi cumpleaños, pero fueron todos los jóvenes. Y la sala de mi apartamento no es tan grande, digamos, entonces estábamos como apeñuscados y todo. Igual fue divertido, pero mi mamá estaba más en plan de anfitriona, entonces nos atendió, que la lasaña, que todo, pero no así como de voy a conocer a todos los jóvenes, porque igual era más ella como atendiéndome, como que dejándonos ahí, que tuviéramos nuestro espacio con mis amigos. Ya que mencionas eso, me acuerdo que una de las cosas que me impactó mucho es que mi mamá estaba muy emocionada de que, pues como yo les había hecho, había pasado por esa parte depresiva, ¿sí? Y muy solitaria en mi vida. Entonces ella decía que estaba muy agradecida, ¿sí? Con la iglesia y con todos los que estaban ahí, los jóvenes, porque se daba cuenta de mi cambio y de cómo estaba siguiendo la fe en Dios, y que tuviera ese grupo. Entonces ella se notaba, creo que ella se puso muy emocional en ese momento, porque claro, era vernos ahí con amigos y todo. Pero sí, claro, ahí fue, tú estuviste en mi casa. Yo fui a tu casa para un cumpleaños y tú estuviste en mi casa para un cumpleaños también. Tan. Ese cumpleaños fue chéverísimo porque era el primer cumpleaños donde los anfitriones nos colocaban tacitas con chicles. De verdad. O sea, como que en los otros a uno le dan que la comida, que yo no sé qué, pero en este había chicles. Entonces era bien bonito, o sea, tenían unos detallitos ahí como todos chéveres. Bueno, mi mami. Volviendo al tema, entonces me tocaba a mí salir a esperarla a ella para llevarla hasta mi conjunto. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado como que tienen tanta pena y como que no saben qué le van a decir. O sea, yo tampoco era como que hablemos, listo. Entonces yo decía, ¿y de qué vamos a hablar en esos 10 minutos que seguimos al parqueadero y luego caminando hasta la... Entonces yo no me acuerdo de qué hablamos, pero pues sobreviví. Pues porque uno se pone muy nervioso, sí. O sea, por allá en el fondo uno sabía, o sea, uno tenía ahí en el corazón que de pronto estaba llevando en el carro a su futura suegra. ¿Qué tal? Pero yo no, o sea, yo súper centrada. Nada, o sea, yo no iba a decir como, hola suegrita, o cosas así. Qué chévere, ¿no? O sea, pues pensar en todo esto que estamos contando y que en esa época, ¿quién se iba a imaginar? Sí, que ella estaba llevando en el carro, iba a parquear el carro en el apartamento, sí, en el conjunto de la mamá de sus 5 nietos. ¿Dónde íbamos a vivir después nosotros? Donde después íbamos a vivir nosotros, sí, muchas cosas, sí, qué bonito. Entonces, bueno, por este lado ya teníamos lista la sorpresa, iba a estar la mamá esperándolo y creo que solo vino tu mamá y no vino tu hermanito. Y por el otro lado tú ya venías llegando, entonces ¿tú qué pensabas? ¿Tú creías que iba a estar alguien, digamos tu mamá o algo así? No, yo ni siquiera sabía que había un recibimiento. O sea, para mí era como que, bueno, entonces
Yo creo que llegábamos ahí en la cumbre y me iba a bajar del bus y chao, y me iba a ir en un taxi para la casa, ¿sí? Porque nunca, no había estado en un encuentro antes en la congregación, entonces no sabía que de esos detallitos que ya uno va aprendiendo con el tiempo que se tienen para con los que van a encuentros y todo eso. Entonces, no, yo no tenía ni idea cuando nos hacen entrar y todo, y estaba todo súper bonito decorado, había cierta jovencita por ahí, porque tú hacías parte ¿cierto? De ese comité de bienvenida. Pues porque todos estábamos en la entrada, como haciendo una calle como de recibimiento de honor, ahí. Sí. Entonces yo estaba parada. Yo no sé cómo fue, o sea, creo que tú venías de últimas, porque si entraban todos como que saludando y les decían, bueno, tomen un asiento. Pero recuerdo que el abrazo que tú me diste fue un abrazo larguísimo. O sea, primero él llegó y vio a la mamá y como que mejor dicho, se te derritió todo el mundo porque tú no esperabas ver a tu mamá. Entonces fue una sorpresa súper especial para él y luego al lado de la mamá estaba yo. Entonces me dio un abrazo que yo sé que no fue tan largo, pero se sintió súper largo y como súper especial, porque es que nos llevábamos 3 días sin hablar. Entonces fue bien bonito, pero pues obviamente él siguió ya con su mamá y yo también ya quedé encargada de hacer otras cosas. Pero sí, son esos abrazos que son extraños, o sea, porque uno sabe que se está abrazando, que está rodeado de muchas personas, que el abrazo está más largo, entonces como que estás pensando ¿en qué momento debo dejar de hablar? Sí, como que ¿no te pasa? ¿No te pasaba? A mí se me pasaba por la mente como todos esos pensamientos como de que si abrazo demasiado largo y si abrazo demasiado corto, o sea, como que todo lo que pasa ahí por la mente de uno, por lo que se siente uno, como que uno cree que es el centro del universo, entonces uno cree que las 150 personas alrededor están viéndolo a uno dar ese abrazo. Entonces sí me acuerdo que fue chévere y todo, pero fue como que luego fue como que hubiera podido abrazar un poquito más. Yo me acuerdo que esos momentos de los abrazos eran súper bonitos, sí. Porque luego empezamos a disfrutar los abrazos, pero era como que llegó el saludo, entonces el abrazo especial y era bien bonito porque era un abrazo sincero, o sea, era un abrazo no con malicia, un abrazo puro, eran abrazos lindos. Entonces recuerdo que parte de nuestra amistad era disfrutar esos abrazos. Pero no era que nos abrazáramos siempre. No, era solo en el saludo. Porque el saludo, sí, pero el saludo no era de abrazo. O sea, fue ese saludo. Porque tú y yo no nos saludábamos así de abrazarnos. No, fue ese del reencuentro. Sí. Pero ya después, mucho más adelante, cuando ya éramos novios oficiales y eso, ahí sí era... Spoilers, estás adelantando la historia. Ahí sí disfrutábamos mucho los abrazos. Sí. Pero en ese punto en el tiempo era como que ese abrazo fue diferente. Sí, ese fue como nuestro primer abrazo, así como así. Como un abrazo más especial, como de te extrañé tanto. Bueno, y entonces las cosas comenzaron a acelerarse, como lo diríamos nosotros, como le diríamos a los jóvenes. Ustedes están muy acelerados. Porque claro, ya no fue ya solo las miradas, fue que ya salimos a comer helado una vez, fue que nos estábamos llamando a las 4 de la mañana para despertarnos, pero estábamos hablando a esas horas en las noches, habíamos salido esa vez a comer helado, el abrazo, ¿sí? Las risas, todo eso, pero no habíamos reaccionado, o en el fondo tampoco queríamos reaccionar porque sabíamos que de pronto el reaccionar implicaba tomar una decisión, ¿sí? Y empezar a tomar y a definirnos realmente. Pero entonces algo que, o sea, esto fue rapidísimo porque llegué a ese encuentro, pasó lo del encuentro y justo en esa semana, como no nos habíamos visto ni nada y estábamos hablando, yo la invité a almorzar, pero la manera en que la invité a almorzar fue muy chistosa, o sea, fue muy... ¿Te acuerdas? ¿Fue por chat? Sí, fue por chat. Nosotros usábamos mucho Messenger. Sí. En esa época Messenger es como el WhatsApp de hoy en día. Pero ese era solo para computadora. Y me acuerdo que, bueno, es que imagínate todo lo que hacíamos y no caíamos en cuenta. Los amigos, ¿no? Ya nuestra amistad estaba en ese punto de que estaba acelerándose, ¿sí? Hacia uno. Pero acelerándose sin pasar a nada físico. O sea, lo máximo fue ese abrazo.
Entonces, yo recuerdo que... Mi esposita le gusta aclarar mucho esto porque nosotros con los jóvenes siempre les recordamos mucho el tema de guardar el pudor. Entonces no queremos que se malinterprete porque como hoy en día los estándares están tan bajos, la gente a veces escucha que se acelera una relación y cree que es que ya se están dando besos y de todo. Entonces por eso nos gusta aclarar que para nosotros el acelere era el hecho de estar hablando más y todo eso, o sea, ya era un acelere. Algunos hoy en día considerarían, no, pero ¿qué tiene de malo salir a comer un helado? ¿Sí? Porque como se bajan tanto los estándares, entonces por eso a veces aclaramos esas cositas, es para que entiendan, pero nosotros como estamos viviendo esa aventura de la mano de Dios de una manera tan inocente, o sea, ya eso era fuera de nuestra normalidad, sí, el solo hecho de llamarnos y todo lo que ya acabamos de decir. Y yo creo que ya era evidente para las demás personas que entre los dos había un gusto, aunque no fuera oficial, aunque no fuera nos gustamos o algo así, no lo decíamos, pero yo creo que ya era evidente. Tendría uno que ser ciego. Entonces ahora sí sigue. Entonces esa semana, como hemos llegado a eso, me acuerdo que una noche empezamos a chatear, pues como chateábamos, y yo no sé por qué empezamos a utilizar los términos como si ya fuera la Cenicienta, como si fueras una princesa, ¿te acuerdas? Porque era como pronto me toca desconectarme y yo, es que la princesa se tiene que desconectar antes de la medianoche, ¿sí? Entonces, ahí fue como comenzó el tema de que yo le empecé a decir la princesa, pero no le dije princesa, o sea, como que sino como en tercera persona. Es que claro, porque la princesa se tiene que desconectar antes de la medianoche, como en un cuento de hadas. Pero entonces esa manera de comunicarnos fue como la salida que encontramos para poder confesar el uno al otro lo que sentíamos sin decir, oye, me gustas, sino que empezó como, y es que al príncipe le gusta la princesa, no sé, es que no recuerdo bien cómo era la conversación, pero como que era todo en tercera persona y como si fuera un cuento. Entonces desde el comienzo sí sabíamos que pues tú eres el príncipe porque eres un hijo de Dios y yo soy una princesa porque soy hija de Dios y él es el rey de reyes. Entonces esa identidad la teníamos muy clara. Y salió a relucir más ahí. En esa conversación. Recuerdo que en esa conversación fue cuando salió como ya a la luz el asunto y como de listo, digámoslo ya. El príncipe está enamorado de la princesa y la princesa le gusta al príncipe. Era como pero no lo dijimos con esos términos. No, pero fue como, es que... Pero fue más, sí. Conversación. Pero fue más como, sí, pero fue el tema de, y a la princesa le gustaría almorzar mañana con el príncipe. Y como que te colocaba así, el príncipe va a recogerlo en su carroza real. En su carroza verde. En su carroza verde, que era el carro verde de mi mamá. Y entonces en esa conversación nocturna, sin decir te invito mañana a almorzar, sino hablando en tercera persona, haciendo nuestro cuento ahí en el chat, quedamos en que al día siguiente, que era sábado, íbamos a almorzar y había ayuno en la congregación. Entonces yo solía ir a los ayunos, entonces iba a ir al tiempo de oración, de ayuno, y de ahí iba a salir a almorzar con la princesa, mi amiga. Sí, porque tampoco es que hubiéramos sido tan directos, pues era como 1 más 1, pero nunca dijimos que era 2. Era como algo así, o sea, lo dejamos como implícito, pero no fuimos concretos. Entonces ya se sabía que había una aceptación de parte y parte, porque lo expresamos así en nuestra historia de príncipes y princesas, pero tampoco fue tan directo. Entonces... Sí, porque creo que no fue así como de que tú me gustas o te gusta, no, sino como que es que al príncipe le gusta pasar mucho tiempo con la princesa, es que no le gusta esto, como que fue muy así que... Y como que me hacía preguntas y quiere saber qué piensa la princesa de eso. Entonces la princesa le respondía que a ella también le gustaba mucho pasar tiempo con el príncipe y cosas así. Sí, me acuerdo que, o sea, creo que en esa misma conversación fue cuando pregunté y creo que fue ahí, como que ¿con qué hombre soñaría casarse la princesa? Que eso fue muy directo, o sea, eso ya es otro nivel, o sea, es muy, ¿te acuerdas? Como que así, como que cuál es tu tipo de hombre, algo así, como cosas que nunca habíamos preguntado antes, pero que como que estábamos hablando en tercera persona, como que podíamos
indagar un poquito más. Porque ya había intereses involucrados. ¿Qué tal esas conversaciones? Entonces llegamos a la cosa del almuerzo y me parecía muy bonito y muy sano, pues porque nunca habíamos salido juntos a almorzar a un restaurante, pues los dos solos. Entonces yo dije, pues sí, chévere, ¿no? O sea, después de todo lo que hemos hecho ya juntos, de todas las cosas que hemos hecho para la cumbre, pues qué bonito salir juntos a un restaurante a almorzar y pues hablar. Sí, no nos habíamos visto la semana anterior por causa del encuentro, todo ese tema. Tampoco es que nos viéramos entre semana porque no nos veíamos, era como lo que más hacíamos era hablar por teléfono. Y solo cuando había que planear actividades, ya no había eran clases. el mismo sábado usualmente, ¿no? Y ya no habían clases de programación, entonces ya en serio que no nos veíamos entre semana. Por eso era que hablábamos tanto por teléfono. Y pues obviamente yo tenía la universidad, tenía también otras cosas. Entonces qué bonito que el sábado pudiéramos salir a almorzar, eso me parecía bonito, y pues mis papás me dieron permiso, entonces era como que chévere, el sábado va a ser un bonito día. Así era como yo lo esperaba. Ahora cuenta qué pasó. Yo también me levanté muy emocionada ese día, ya el tiempo de oración y ayuno y todo. Y cuando estaba saliendo del tiempo de oración y ayuno, estábamos ahí despidiéndonos en la recepción, estaba ahí la pastora de jóvenes. No sé por qué mi conciencia me inquietó a hablar con la pastora. Es que me da risa, porque nuestra perspectiva del asunto es muy chistosa, nuestra reacción. Ya no habla. No se lo pierda. No se lo pierda. Se está acabando el líquido. No se lo pierda. Ay, no. Porque yo le dije a ella, pastora, ¿me tienes un momentico? Y ella, claro, Jorgito, ¿qué pasa? Es que yo voy a ir a almorzar ahorita, ¿sí? Con Cata, pero como amigos, porque tú sabes que somos amigos. Eso es normal, ¿cierto? O sea, pues los amigos pueden salir a comer y no hay problema. Es que lo pienso ahora, nosotros como pastores de jóvenes, un chinito que nos diga eso, uno se le ataca de la risa, ¿no? Pero era, o sea, ahorita que lo veo es muy chistoso. Entonces ella se rió, o sea, ella no se burló de mí, sino que se sonrió así. Y dijo, o sea, Jorgito, el solo hecho de que lo estés preguntando, sí, es porque hay algo más. Y porque yo se lo pregunté también, le dije, en Cristo, sí, está eso bien, porque es que nosotros también en jóvenes se habla acerca del manejo de las relaciones y todo lo demás. Entonces fue muy chistoso porque ella dijo, yo pienso que ustedes deben definir qué son realmente. ¿Son solo amigos? Porque si son solo amigos, pues no tiene sentido que salgan a comer juntos solos, porque eso es como una cita. Y eso debería ser algo que guarden para la persona, sí, con la que van a casarse, o sea, con la que van a comprometerse para llegar a casarse. Sí, no solo amigos. Entonces ella me dijo, en Cristo, sí, esas salidas así, esas citas y eso pues no tiene mucho sentido. Puede ser es la norma en el mundo, pero en Cristo no. Y ustedes han venido como muy juntos y todo. Yo pienso que ustedes lo que deberían hacer es empezar a orar y definir qué son. ¿Ustedes realmente son amigos o son algo más? Y ustedes definirlo de la mano de Dios realmente qué es lo que son. Porque si no van a empezar a decir que son amigos y hacer un montón de cosas que ya no son de amigos, pero con el rótulo de que son amigos. Entonces ya fue como, deberían definir eso. Sí, entonces no, o sea, ella me dijo, no deberían salir hasta que definan qué son realmente, sí, y qué van a hacer. Entonces para mí eso, o sea, yo desde mi perspectiva, eso me emocionó muchísimo. O sea, no sé, eso me emocionó porque fue como que, o sea, como que me abrió los ojos a que estaba pasando algo más. Sí, o sea, estábamos en eso de que ya sabíamos más de que estaba pasando algo, pero como que no nos habíamos atrevido a dar un siguiente paso. Entonces para mí era como que, o sea, vamos a orar, ¿sí? Porque ella decía eso, o sea, cuando ella decía que deben definirse era, si ustedes son el uno para el otro, o sea, deben orar para que el Señor les diga que sí, que ustedes realmente van a tener un proyecto de casarse, ¿sí? Y entonces van a hacer, ¿sí? Van a tener su relación con miras a casarse. Entonces eso para mí era como, wow, orar para saber si vamos a ser uno para el otro para casarnos. O sea, esa era la parte que sonaba re bonita. Y tu perspectiva cuando llegué a contarte. Llega y me llama y me dice, hola. Y yo, ay, hola.
¿ya se acabó el ayuno? Sí, ya se acabó el ayuno. Y es que te llamaba para darte una mala noticia. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, es que ya no vamos a poder almorzar juntos. Y yo, ¿qué? O sea, yo no entendía, yo como así, o sea, ayer lo cuadramos todo, yo tengo el permiso de mis papás, no vamos a hacer nada malo, o sea, ¿por qué no vamos a poder salir? Y entonces yo recuerdo que tú me explicaste que justo se te había ocurrido preguntarle a la pastora. ¿Y todo fue por teléfono? Sí. Ah, ok. Sí, porque tú no me viniste a ver ni nada. Ah, okay. Entonces, que justo se le había ocurrido preguntarle a la pastora, bueno, lo que ella les dijo. Y que ella le había dicho que tocaba definir qué éramos y que si no sabíamos qué éramos, entonces lo mejor era parar las cosas y orar y preguntarle a Dios qué estaba pasando y que si esto era de Él. Pues en realidad era un consejo muy sabio, pero en ese momento yo lo tomé súper mal. Porque yo lo tomé más como todas las ilusiones que tenías de ir a almorzar y pasar un tiempo rico con tu amigo. Ya no puede ser, porque la pastora no quiere que salgan. Entonces yo lo tomé así. Es como los jóvenes nos ven hoy en día nosotros. Entonces, recuerdo que a mí me dio duro. Porque yo decía, pero es que no vamos a hacer nada malo. O sea, la parte que me chocaba acá en la cabeza, que yo decía, pero es que no vamos a hacer nada malo, solo es almorzar. Y yo creo que es la parte en la que uno se da cuenta que a veces uno deja que los estándares de las relaciones que se tienen normalmente en cualquier lado, como que también le coloquen a uno un estándar de lo normal, ¿sí? Entonces para mí no era terrible lo del almuerzo, tampoco es que yo hubiera salido con algún otro muchacho a almorzar, eras el primero, pero como precisamente era tan pura la cosa y tan sana, yo decía, no entiendo por qué no podemos, no entendía, pero mi mal genio, deja de... Es que es chistoso porque yo por el otro lado estaba re emocionado. Íbamos a comenzar a orar para ver si íbamos a ser uno para el otro, para casarnos, ¿sí? O sea, para entablar. O sea, yo le veía todo el lado, era positivo de que teníamos que definir nuestra relación, ¿sí? Y eso me parecía muy bonito después de lo que habíamos hablado la noche anterior ahí por el chat del príncipe y la princesa. Entonces es muy chistoso porque en mi perspectiva yo estaba emocionadísimo porque íbamos a iniciar esa etapa de comenzar a orar, ¿sí? Y de preguntarle a Dios y cómo es. Pero pues obviamente nos habían interrumpido el almuerzo, o sea, no era que yo estaba feliz por esa parte, ¿sí? Sino porque tenía esa visión, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, soportó lo alto, ¿sí? Entonces mi inconformidad estaba ahí porque yo decía, pero ¿por qué nos juzgan de esa manera? Pero ella súper linda porque a mí no me expresaste nada de eso, o sea, fue como, bueno, eso okay, fue mi inconformidad. Ella súper madura conmigo. Conmigo era fue re madura, o sea, fue como que okay. Yo era lo más seria, pero fue como, ok, bueno, así, pero ya no esto me lo contó después, sí. Eso se llama dignidad. Eso es todo lo que estaba pasando dentro de ti. Pero dentro de mí sí estaba todo eso revuelto de emociones. Y lo que pasaba es que mi manera de solucionar mis emociones no era ir a decirle a él lo inconforme que estaba o ir a buscar a la pastora y decirle que no me gustaba lo que nos estaba haciendo, porque mi manera de solucionar los conflictos no era esa. Mi manera era encontrarme con Dios y preguntarle qué está pasando. Entonces todo esto que yo les cuento de cómo yo me sentía, obviamente no se lo iba a mostrar a él, porque mi lugar secreto era con el Padre, era con Dios. Entonces yo recuerdo que toda esa inconformidad, o sea, para mí sí fue muy chocante. Entonces tengo que reconocerlo, yo no les puedo decir que para mí fue normal, listo, no almorzamos, no. Claro, y además que Fue tú le has chocante. pedido permiso a tus papás. Sí, yo estaba ilusionada. Imagínense esa expectativa de que pedir uno permiso y todos los papás y luego como oye, ¿ni vas a salir? No, ya no, o sea, todo eso, yo creo que todo eso también es lo que te pasó ahí. Entonces recuerdo que yo me encerré en mi habitación a orar y a preguntarle a Dios como qué pasó, o sea, ¿por qué la pastora nos está haciendo esto? Vamos a orar. Pero pues yo creo que la manera como yo lo pude solucionar fue bien bonito porque sí. Dios me contestó. Entonces al encontrar respuesta de Dios en ese momento, o sea, para algo tan tonto, en realidad un almuercito, pues no era algo tan significativo, o sea, algo tan, no me ibas a pedir la mano,
Pero O mira sea, que... era algo muy sencillo, pero para mí era muy importante porque iba a ser el primero. Y yo creo que ahí es donde los jóvenes deben aprender a evaluar. Cuando algo lo saca de quicio es porque entonces no es algo tan inocente. O sea, hay algo que está ocupando lugar en el corazón. Yo creo que ahí uno también puede aprender eso, ¿no? Cuando los jóvenes dicen, pero ¿por qué no me dejan hacer tal cosa? ¿Por qué te exaltas tanto? ¿Sí? Es porque esto de pronto ocupa un lugar en tu corazón. Entonces eso fue muy sabio lo que hiciste de orar. ¿Y qué fue la respuesta que Dios te dio? Entonces Dios me respondió, no recuerdo el pasaje bíblico exactamente, pero él Ayúdate que yo te hablaba... ayudaré. No. Es que eso no existe. Él hablaba sobre lo importante que es dar testimonio para los de afuera. Entonces él decía que lo importante no era solamente saber que uno es bueno, porque en realidad eso es lo que se le mete a uno en la cabeza, si no vamos a hacer nada malo, o sea, yo sé que no va a hacer nada malo, yo puedo hacerlo tranquila si no va a hacer nada malo, pero entonces, pues porque tengo la conciencia tranquila, sí, entre otras palabras. Pero entonces ahí lo que Dios me dijo fue que teníamos que dar testimonio, para los de afuera, o sea, que cuando uno es un hijo de Dios íntegro, no solamente te debes preocupar porque lo estás haciendo bien acá internamente, sino porque los de afuera no puedan levantar voz en contra tuya. Entonces cuando Dios me dijo eso, entendí todo. Entonces yo ya dije, claro, Padre, entonces eso sí fue muy sabio lo que hizo ella, porque el hecho de que ya los dos fuéramos a salir a almorzar, eso ya implicaba que íbamos a hacer algo que ya no hacen dos amigos común y corriente. Entonces ya me trajo paz, pero lo pude solucionar de la mano de Dios. Pude descargar todas esas quejas y cosas que estaban pasando por mi corazón, por mi mente, por todas las emociones que tal vez yo esperaba, ya estaba lista. Yo no sé si a uno como mujer le da mal genio que lo dejen listo, arreglado. Entonces todo eso lo pude descargar en Dios y me pareció muy linda su respuesta, porque en Dios uno siempre encuentra mucha sabiduría y consejos muy centrados. Él nos lleva a ver las cosas desde otro punto de vista y eso fue muy bonito. Entonces, ese día, o sea, nosotros también éramos muy de extremos, entonces listo. Como ya sabíamos que no podíamos vernos, porque si el vernos fuera de la congregación o algo así, iba a implicar que hiciéramos actividades que no eran de dos amigos común y corrientes, entonces nosotros ya no íbamos a hacer eso, porque pues éramos muy, muy radicales. Entonces ahí los dos decidimos. Y eso nos ayudó a abrir los ojos a reconocer el sentimiento que en las últimas semanas había ido creciendo, y a reconocer que, o sea, después de ese choque del Parareto, poder a reconocer que era mejor tener la certeza de la mano de Dios para que no fuera más doloroso. Sí, o sea, porque ahí cuando le decimos que poner las cosas delante de Dios es preguntarle a Dios, ¿sí? Si debemos continuar, ¿sí?, alimentando ese sentimiento porque nos vamos a casar, o si no nos vamos a casar, o sea, si no tenemos esa proyección de casarnos, ¿sí? Si no vamos a hacer ese proyecto, no tiene sentido continuar alimentando esos sentimientos porque nos vamos a hacer daño. Entonces, entre más tiempo pase, más van a ir creciendo los sentimientos, pues va a ser más doloroso, ¿sí? Si el tema es que no vamos a hacer un proyecto juntos, ¿sí? Que no vamos, que Dios va a decir no, o sea, ¿sí? No son ustedes, porque de pronto yo tengo a Jorge por esta línea y a Cata por esta otra, o sea, ¿sí? Todo lo que se debe dar de la mano de Dios. Entonces, por eso era tan trascendental para nosotros, y por eso la radicalidad de buscar parar. Entonces fue bien bonito para nosotros poder llegar también a ese equilibrio con sensatez. O sea, no era como ignorémoslo, porque a veces uno como joven suele ignorar cosas importantes y darle cuerda a lo que le gusta sin importar las consecuencias, pero pues gracias a Dios nosotros tuvimos sensatez, pues gracias al consejo de la pastora, de verdad, llegó la sensatez, y entonces pues en esa parte no fue tan sencillo, o sea, no era como que, ay, qué divertido, ya no nos podemos ver. Pues tampoco era que nos viéramos mucho, pero yo creo que sí, que era bueno dejarlo claro. Es que eso pasó en fechas, pasó en una semana.
O sea, fue la salida a comer el encuentro de hombres, ¿sí? Y fue ahí esa semana el abrazo, el regreso. Y ahí fue cuando ya el siguiente sábado el ir a almorzar. Entonces yo creo que fue que se empezaron a acelerar las cosas para el ritmo que llevábamos de solamente hablar. Sí. Entonces yo creo que ahí fue también el tema. Entonces fue bueno aclarar eso, aclarar que no nos íbamos a ver, no íbamos a salir solos, solamente nos íbamos a encontrar en actividades congregacionales. Entonces eso hacía más interesante ir a la congregación. ¿Qué tal? Ay, no digas que no. Obvio. Entonces, a partir de ese momento fue cuando ya empezamos a orar en forma, o sea, direccionados a lo que deseábamos saber de Dios, si realmente éramos el uno para el otro. Porque no habíamos orado para nada en ese sentido. O sea, orábamos, pero no para nada orábamos como, ¿será con el que me va a casar? ¿Será no? Entonces empezó ese camino lleno de aventuras de la mano del Padre para poder discernir y entender de parte de Él si la persona que nos estaba gustando en ese momento era en realidad con la que nos íbamos a casar. Y ahí vino un mes súper poderoso, del cual les vamos a contar en una próxima oportunidad, en un próximo story time. Fue un mes lleno de Biblias, flores, guantes y cataclismos. Tan, tan, tan. Y muchas cosas más que les contaremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos y que todo esto sea para que ustedes puedan construir su propia historia de la mano de Dios. Hasta la próxima. Chao.